Cordial saludo para todos. Es grato saludarlos desde Efectivamente Consultores e invitarlos a que en este momento empecemos nuestro proceso de formación en psicoterapia desde el enfoque sistémico. Mi nombre es Viviana Machado, soy psicóloga clínica y de familia y soy la persona que en este momento los va a acompañar en esta orientación teórica. La psicología clínica desde el enfoque sistémico tiene un marcado comienzo desde la segunda mitad del siglo XX y surge con la necesidad de entender los fenómenos que se dan al interior de las familias, siendo estas familias que tienen algún miembro con un problema, ya sea esquizofrenia, ya sea problemas de delincuencia. También el enfoque sistémico surge como un compendio de teorías que en su momento dan cuenta de una nueva comprensión en intervención terapéutica. Si bien es cierto, se tiene un concepto claro de la intervención desde el modelo psicoanalítico, el modelo sistémico tiene en cuenta a la familia y la interacción entre sus miembros, entendiendo además que se tiene el concepto de sistema dado por Bertalanffy, quien favorece la comprensión acerca de que los sistemas vivos, tales como los seres humanos, también mantenemos interacciones constantes y es a partir de estas comprensiones como se inicia el proceso terapéutico desde la familia. Se encuentra entonces que en un principio habíamos entendido la terapia desde el paradigma de la simplicidad. ¿A qué hace referencia el paradigma de la simplicidad? Básicamente que habíamos entendido los fenómenos en una relación causal lineal. Eso quiere decir que las enfermedades mentales se explicaban desde una relación causa-efecto sin entender la interacción o las dinámicas al interior de la patología. Sin embargo, desde el paradigma de la complejidad, se empieza a tener una nueva mirada de la interacción familiar y cómo en esta dinámica pueden emerger los síntomas como una forma de comunicación del sistema. Es así que pasar del modelo de la simplicidad al modelo de la complejidad nos permite inclusive dar una lectura diferente a lo que hasta el momento se ha entendido como patología. Empieza entonces a ver una mirada mucho más amable de la enfermedad mental para verla desde el paradigma de la complejidad como algo mucho más amable y posibilitador. Más adelante dentro de este mismo módulo entraremos a mirar un poco más el modelo de la complejidad. El paradigma de la complejidad propuesto por Edgar Morin pues se basa en varios principios que nos permiten entender que la vida, especialmente las relaciones sociales y familiares, no se pueden determinar ni se pueden establecer como algo fijo, sino que de alguna manera los patrones de interacción que se dan dentro de un sistema permiten entender que la vida de alguna forma es indeterminada, que la vida está acompañada igualmente de la complejidad y que la vida está acompañada de la incertidumbre. Entonces aparecen en el lenguaje de la terapia palabras como indeterminación, caos e inclusive un término que nos parece un poco complicado, que es el tema de la crisis. Pero entendido desde el paradigma de la complejidad, el caos, la crisis y la complejidad pues nos permiten entender que los procesos, inclusive aquellos que llamamos psicopatológicos, son parte también de la vida misma y de los procesos evolutivos en los que nos vemos envueltos los seres humanos. Desde el paradigma de la complejidad se empieza a entender el término de la incertidumbre como propio de la vida humana. Entendía la incertidumbre no como algo negativo, sino como algo posibilitador, ya que cuando se hace un proceso terapéutico, la incertidumbre siempre se hace presente. Significa esto que a nivel de la terapia familiar podemos utilizar la incertidumbre como un factor que favorece el cambio y que determina nuevos procesos y nuevos estados para el sistema, especialmente en las relaciones de familia. Edgar Morin es el autor de este paradigma de la complejidad y él nos plantea la necesidad
de una construcción de un pensamiento complejo. Entendiendo el pensamiento complejo no como algo complicado, sino un pensamiento donde vamos a tener en cuenta que son muchos los factores que intervienen al momento de comprender un fenómeno. Sin embargo, todos estos factores no son suficientes para explicarlos completamente. Entonces, nos plantea, como decía antes, la necesidad de la construcción de un pensamiento complejo y la importancia de la acción ciudadana que se oriente por la forma como nos posicionamos en el mundo para recuperar los valores de la modernidad. Esto implica que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos como constructores de aquello que nos sucede, pero también como agentes de cambio. Por lo tanto, esta forma de pensamiento llevado a la terapia, y en este caso a la terapia familiar, permite entender que cuando aparece un síntoma en el sistema familiar, de alguna forma este síntoma lo que va a llevar es al cambio, a la posibilidad de transformación del sistema y que todos los elementos del sistema hacen parte de este cambio. Anteriormente, cuando hablábamos del paradigma de la simplicidad, se entendía que el síntoma o la enfermedad se proponía en una sola persona o se entendía en una sola persona. Había una persona que portaba la enfermedad y la terapia se dirigía solamente a la intervención con un elemento del sistema. Pero desde que aparece la teoría de los sistemas y además lo unimos al paradigma de la complejidad, se entiende que el síntoma no es solamente de un individuo, sino que es parte de todo un sistema y que son los elementos que componen este sistema los que han favorecido la emergencia de tal situación. Y si los elementos que interactúan en el sistema favorecen la emergencia del síntoma, ellos mismos tienen la posibilidad de identificar las posibles soluciones. Por eso decíamos que una de las características del paradigma de la complejidad es la incertidumbre, lo que implica que en la intervención nada está establecido y determinado como algo cierto, real e inobjetable, sino que una vez empieza un proceso de intervención, tenemos la posibilidad de favorecer un cambio, aunque no sepamos realmente hacia dónde se dirija ese cambio. El paradigma de la complejidad tiene varios principios básicos, los cuales son empleados en la comprensión del proceso terapéutico desde un enfoque sistémico y complejo. Entonces, uno de estos principios es el principio sistémico. Y este tiene que ver con el hecho de que todos los elementos que conforman un sistema están relacionados entre sí y que esta interacción de los elementos del sistema son mucho más que la sumatoria de sus partes. Ya no se podría entender un sistema mirando cada uno de sus elementos por separado, sino entenderlos como un conjunto en permanente interacción, y esa interacción se retroalimenta de manera recíproca. Por lo tanto, lo que un elemento del sistema hace afectará a los otros componentes del sistema, y lo que los otros elementos del sistema hacen afectarán a ese uno que también está en constante interacción. También está el principio hologramático. Este principio es muy interesante porque nos dice que las partes están dentro del todo y el todo está en cada parte. Para que lo comprendamos mejor, vamos a poner el ejemplo de una coliflor. Y si ustedes se dan cuenta, cuando tomamos una planta de una coliflor y sacamos un pequeño gajo de la planta, nos damos cuenta que ese pequeño gajo que hemos sacado es exactamente igual a toda la planta. Entonces, ¿esto qué significa? Que de alguna manera las partes dentro del sistema tienen una íntima relación, como lo habíamos dicho en el principio sistémico, y que de alguna manera estamos todos reflejando lo que pasa al interior del sistema.
Por lo tanto, si llevamos este principio hologramático a la comprensión de lo que es el síntoma, entenderíamos que no hay una persona enferma, sino que es todo el sistema el que está interviniendo para que se presente este síntoma. El individuo o el paciente identificado que representa el síntoma sería una representación hologramática de la manera como interactúan los elementos del sistema. Por eso decimos que las partes están dentro del todo y el todo está en cada una de las partes. Esto es muy interesante porque podríamos entender el síntoma como algo que lleva a la corresponsabilidad de todos los miembros del sistema, donde todos interactúan en la construcción de una realidad y donde todos también pueden interactuar en la construcción de nuevas posibilidades. Otro principio básico de la complejidad es el principio retroactivo. Y esto hace referencia a que no hay una causa lineal, sino que por el contrario, se evidencia como una causa actúa sobre el efecto y a la vez este efecto se vuelve también una causa, lo que nos hace pensar en una constante retroalimentación entre los elementos del sistema, porque causas y efectos están en continuo movimiento. Ya no explicaríamos un síntoma entonces por una causa, sino que una causa podría generar múltiples efectos y múltiples efectos también múltiples causas. Este principio retroactivo, al tenerlo en cuenta en el tema de la terapia sistémica, nos hace ver cómo muchas veces cuando comunicamos algo tiene un efecto sobre la otra persona y eso que comunicamos y ese efecto que produce también puede ser o devolverse hacia el elemento que lo causó y así sucesivamente. Este principio de retroactividad se complementa mucho con el principio de la recursividad. Y es que esta es la manera como se regulan los sistemas en esta constante interacción, lo que lleva a que cada uno de los elementos permanezca en una constante autoproducción y autoorganización. Si bien es cierto que hay una comunicación reactiva en doble sentido, también es cierto que esta retroalimentación en doble sentido genera un proceso recursivo, y esto es que cada movimiento que hace un elemento del sistema favorece un cambio en otro elemento del sistema. Por lo tanto, los elementos que componen un sistema están permanentemente autoproduciéndose y autoorganizándose. Si vemos este principio de recursividad junto con este principio de retroactividad y lo ponemos en el campo de la terapia, entenderíamos, por ejemplo, que un síntoma no es estático, que hoy una persona puede estar manifestando un síntoma, pero que ese síntoma puede ser diferente dependiendo también del momento en que se presente. ¿Por qué? Porque las personas también están permanentemente en un cambio de autoproducción y autoorganización, lo que significaría que los síntomas no serían estáticos. Esto nos da entonces la posibilidad de hacer intervenciones mucho más posibilitadoras, entendiendo que estos procesos de autoorganización favorecen el caos, pero también favorecen procesos de homeostasis y estabilidad en el sistema. Otro principio importante es el principio de reintroducción, y aquí se dice que del sujeto, se habla del sujeto que introduce la incertidumbre en la elaboración del conocimiento, al manifestar que todo conocimiento es una construcción de la mente. Este es un principio muy interesante porque esto nos llevaría a pensar que no hay verdades absolutas, verdades acabadas, sino que una acción que hagamos dentro del proceso terapéutico nos puede dar múltiples posibilidades de cambio y de respuesta. Existe una incertidumbre frente a cuál será el efecto siguiente que tendrá una acción que hagamos dentro de un proceso terapéutico. Por lo tanto, cuando hablamos de que el terapeuta es el que favorece o moviliza el sistema, no sabríamos exactamente hacia dónde lo vamos a movilizar, porque cuando hacemos un movimiento no podemos saber cuál puede ser el efecto de ese movimiento. En ese proceso de reintroducción, entonces entendemos que la mente es una construcción constante
que se lleva a cabo en un proceso de interacción entre el sistema consultante y el sistema de ayuda. Y este principio de reintroducción lo podemos conectar con el principio dialógico. Y es que dentro del encuentro terapéutico, lo que llevamos a cabo es un encuentro dialógico donde dos personas o más personas en el encuentro terapéutico pueden generar un diálogo que moviliza las comprensiones que se tienen acerca de un fenómeno en particular. Entonces se integra lo que es antagónico y lo complementario. Entendiendo esto dentro de la terapia, podríamos comprender que todo lo que se dice en un encuentro dialógico a nivel terapéutico es posibilitador y es necesario para comprender las realidades familiares y las realidades humanas, porque todos los integrantes del sistema tienen algo que decir respecto a una situación en particular. Esto es posibilitador en la terapia también porque de alguna manera moviliza nuevas formas de comprender un fenómeno psicológico, y el principio dialógico nos lleva a entender que es a través del diálogo y de los encuentros conversacionales donde se construye la realidad, donde nos construimos unos a otros a pesar de lo antagónico y complementario que puede hacer en un momento el diálogo. Y por último encontramos el principio de autonomía y de dependencia. Esto quiere decir que a la vez que los seres humanos somos autónomos, también somos dependientes del medio, y aunque dentro del sistema podemos tener unas funciones específicas, también la interacción que tenemos con otros sistemas amplios permite que nosotros tengamos un nivel de dependencia. Voy a mirarlo desde el punto de vista de la interacción que tiene la familia con el colegio. Si bien es cierto, cada uno de estos sistemas maneja un nivel de autonomía, también es cierto que entre el sistema familiar y el sistema educativo o el sistema escolar en este caso, hay una permanente autonomía y dependencia, ¿no? A pesar de que somos seres humanos y somos seres autónomos, no podemos estar totalmente aislados del entorno, del contexto con el cual nos relacionamos. Somos autónomos y a la vez dependientes. Por lo tanto, cada uno de estos principios es a la vez un complemento y una interdependencia total entre el uno y el otro, como hemos visto. Todos ellos se relacionan al momento de entender cómo se puede llevar a cabo el proceso terapéutico. También dentro de la complejidad se ha visto que es una opción ideológica, porque nos lleva a orientar la forma como pensamos, como actuamos y el valor que le damos a la vida misma. La complejidad, entonces, podríamos decir que nos aporta o que le aporta a diferentes campos que tienen una perspectiva ética y una perspectiva de la construcción del conocimiento. La complejidad entonces hace ver cómo en esa interacción de los diferentes elementos del sistema se construye y reconstruye o define o redefine permanentemente una realidad. Esto indicaría que a nivel de patología e intervención tendríamos la posibilidad de entender que una situación patológica o un diagnóstico patológico no es definitivo, que somos nosotros quienes construimos el concepto de salud, de enfermedad o de patología, ¿no? Y esto también nos lleva a una perspectiva de la acción, a saber qué podemos hacer frente al cambio. Entonces, como decía anteriormente, la ciencia de la complejidad maneja tres grandes dimensiones: la ética, la acción y el pensamiento. La complejidad puede entenderse como un modelo integrativo que de manera retroactiva favorece dinámicas entre la interacción de los elementos que componen un sistema y ofrece la posibilidad en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Si llevamos esto al campo de la terapia, es, como he venido diciendo, bastante posibilitador, porque un diagnóstico puede cambiar la vida de una persona, pero aplicando la ciencia de la complejidad al proceso terapéutico, entendemos que hay nuevas formas de construir la realidad y que dentro de un encuentro terapéutico ese proceso de construcción de la realidad favorece nuevas miradas y posibilidades de cambio.
Esta ciencia de la complejidad también tiene una mirada antropocentrista y ambiocentrista. O sea que aquí tenemos en cuenta la igualdad y la equidad que se valora ante la diversidad como un valor. Fíjense que cuando entendemos lo que es la diversidad, entendemos que en la diversidad encontramos múltiples respuestas. No podríamos uniformar un diagnóstico y decir, por ejemplo, que todas las personas que tienen un síntoma, como por ejemplo una esquizofrenia, todos serían iguales. No, porque cada síntoma, dependiendo del sistema en el que se interactúe, tiene unas características que lo hacen único. Entendiendo también que todas las personas tenemos la posibilidad de cambiar, que tenemos la misma capacidad de hacerlo. Esto nos permite entonces entender que somos personas autónomas y responsables y solidarias frente al proceso de cambio y mejora de la salud mental. Y se relacionaría esta mirada antropocéntrica y ambiocéntrica desde un ámbito ético. Igualmente, a nivel de pensamiento, la complejidad nos invita a adoptar el concepto de sistema adaptativo complejo para comprender cómo son y cuáles son las dinámicas de los fenómenos naturales y sociales. Esto requiere el diálogo entre la incertidumbre, el azar y la indeterminación. Pasar de una mirada de la simplicidad entonces a la complejidad lleva a que cambiemos de pensamiento, de paradigma y de episteme, y entender que los seres vivos como sistemas adaptativos complejos nos encontramos en permanente evolución y cambio, y que en la medida que todos evolucionamos hacia el cambio, hacia la posibilidad. Llevar este tipo de pensamiento hacia el terreno de la intervención nos permite posibilitar que de alguna manera los seres humanos y los sistemas sociales tenemos la capacidad de evolucionar. Aquí quiero aclarar algo, y no es que desde el pensamiento de la complejidad desconozcamos que existe la enfermedad mental o desconozcamos que hay ciertas patologías mentales. A lo que nos lleva este paradigma es a entender que dentro de esas mismas patologías existe la posibilidad de cambio, existe la posibilidad de encontrar soluciones a las crisis humanas, ¿no? Pero como se dijo anteriormente, esto requiere tener en cuenta la incertidumbre, el azar y la indeterminación, porque los seres humanos no estamos determinados por una situación. Los seres humanos tenemos la posibilidad de mejorar, de generar nuevas opciones, nuevas realidades, y esas realidades se construyen a partir del diálogo en los encuentros terapéuticos, donde se posibilitan diferentes formas de comprender una misma realidad. Así pues que desde la ética y el pensamiento pasamos al terreno de la acción, y es cómo actuamos dentro de un encuentro terapéutico. Entonces, dentro de la acción, lo que nosotros tenemos que tener claro como terapeutas es que defendemos un modelo de vida que asume la libertad como responsabilidad. Es un modelo de convivencia política desde la democracia participativa y una comunidad proyectada hacia la globalidad. ¿Qué indica esto? Si lo llevamos al terreno de la terapia, entendemos que terapeuta y consultantes tenemos mutua responsabilidad en el proceso de cambio, que tenemos la posibilidad de crear opciones de mejora, y al ser participativa y democrática, esto favorece inclusive que la patología sea vista como un proceso que a veces se requiere para que los sistemas mejoren y lleguen a un nuevo estado de equilibrio. Entonces, la psicología, desde una mirada de la complejidad, desde un paradigma sistémico, nos ofrece la posibilidad de comprender al ser humano no como algo acabado y definido, sino como un ser con muchas posibilidades. La ciencia de la complejidad entonces se entiende como el estudio de los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad, entendiendo que complejidad no es complicado, sino la multidiversidad de muchas situaciones que no son suficientes para explicar un solo fenómeno. También desde la ciencia de la complejidad entendemos que es un modelo predictivo
que da paso al azar y la indeterminación. Anteriormente, cuando hablábamos del modelo de la simplicidad, se esperaba tener todo bajo control y que todo estuviera claramente establecido. Desde este modelo de la complejidad, no podríamos decir que porque actuemos de una manera en la terapia, el resultado que vamos a obtener es un resultado específico, claro y establecido. No, esto quiere decir que desde la complejidad podemos esperar y planear una intervención y el resultado llevarnos a otra respuesta, pero siempre será a una respuesta posibilitadora, nunca negativa. Pero ¿hacia dónde se dirija el sistema cuando nosotros hagamos una intervención? Hasta ahí no lo sabemos. De otra parte, el modelo de la ciencia de la complejidad permite abordar la realidad, y esta no solamente se hace desde la experimentación, sino también desde las ciencias sociales, entendiendo al ser humano como un ser social en interacción, en permanente cambio y evolución. Se convierte de igual manera la ciencia de la complejidad en un paradigma que cambia nuestra forma de entender al ser humano, porque lo posibilita, porque favorece una comprensión más generadora de múltiples posibilidades en una construcción continua y permanente. También orienta un modelo de pensamiento y de acción humana cuando entendemos que el otro tiene la posibilidad de cambiar, de mejorar, de encontrar sus propios recursos para resolver la vida. Esto nos lleva a pensar que la terapia se vuelve completamente posibilitadora. Igualmente, el modelo de la complejidad se aplica a todas las ciencias modernas y está siendo un modelo que está revolucionando la forma de entendernos a nosotros mismos en los diferentes ámbitos de la vida. Y como decía anteriormente, posibilita nuevas comprensiones de los fenómenos humanos para que no veamos la enfermedad mental, por ejemplo, como algo que acaba con la vida de una persona, sino por el contrario, algo que favorece el cambio y la evolución. Nos preguntaríamos respecto a cuáles son los retos de la intervención en psicoterapia. ¿Qué nos espera ahora con este cambio de mentalidad? Pues hay varios cambios y lo primero es romper los paradigmas. Hemos venido pensando en una forma positivista, en una relación de causa y efecto, encontrando desde un modelo médico explicaciones, diagnósticos y tratamientos para identificar causas que nos expliquen por qué se da una enfermedad, pero el modelo de la complejidad y la ciencia de la complejidad nos lleva a entender que nunca encontraremos las causas y las respuestas suficientes, porque como decíamos anteriormente, la vida está marcada por la indeterminación, el azar y la incertidumbre, siendo estos siempre posibilitadores de cambio. Esto también nos lleva a pensar en cuáles son las estrategias y las técnicas que empleamos en la intervención. Aquí las estrategias no son nada convencionales, sino que tenemos que plantear procesos de intervención que nos lleven a proponer hipótesis donde entendamos que un síntoma emerge en el marco de la interacción de los sistemas humanos y que las técnicas tienen que estar dirigidas más a los procesos dialógicos y a la comprensión de los significados que se construyen en esas interacciones. Es por eso que estas técnicas de intervención se vuelven, como decía antes, más posibilitadoras, porque es en el diálogo donde construimos mundos posibles, donde terapeuta y consultantes se permiten crear nuevas posibilidades a situaciones que antes se sentían como inamovibles y algo fijo. Por ejemplo, ante un diagnóstico de depresión podríamos decir que ya no habría nada que hacer a nivel interventivo, pero desde el paradigma de la complejidad y desde la teoría general de los sistemas entendemos que sí hay la posibilidad de movilizar los fenómenos. De otra parte, también esto nos lleva como reto a generar nuevas comprensiones de la salud mental, porque la salud mental ha sido entendida como algo inherente al ser humano,
algo intrasubjetivo. Desde esta mirada relacional y posibilitadora, entonces comprendemos que la salud mental es relacional, que construimos nuestra salud mental con el otro, que el otro también participa en mi bienestar y que yo también participo en el bienestar de las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, la salud se vuelve más posibilitadora porque la vemos también desde una mirada de corresponsabilidad, de solidaridad y, como decía anteriormente, de equidad y de igualdad. O sea, todos tenemos derecho a la salud mental, pero todos somos responsables de nuestra salud mental. Un reto que es bastante interesante es el tema de la categorización diagnóstica y de las pruebas y de evaluación inicial. Casi siempre la psicología se ha valido de pruebas diagnósticas para generar alguna etiqueta sobre alguna enfermedad en particular. Sin embargo, desde este modelo de intervención se deja de lado el tema de la categorización diagnóstica porque hemos dicho que en los encuentros dialógicos es donde se construye la mente. Por lo tanto, colocar una etiqueta estaría lejos de esos principios de la complejidad que hemos hablado antes, como la recursividad, la retroactividad, el encuentro dialógico. Y las pruebas pueden servir en un momento dado como un orientador, pero no determinan el estado mental de una persona, porque hemos dicho que es en el proceso dialógico donde construimos nuevos significados. También es importante tener en cuenta que dentro del proceso de intervención es válido tener claro la capacidad de cambio que tienen los consultantes, y esto es un reto porque terapéuticamente tenemos que potenciar esos recursos que tiene el consultante y la posibilidad de encontrar nuevas formas de comprender y construir su propia realidad. Entonces, al encontrar que el otro tiene la posibilidad de cambio, esto hace que la terapia sea evidentemente más amable, más posibilitadora y siempre direccionado hacia la mejora. También es importante tener en cuenta que tenemos que comprender la herencia que hemos traído en los procesos de psicoterapia. Los psicólogos hemos trabajado bajo un modelo médico y esta es la manera como hemos trabajado siempre en el diagnóstico, en la intervención, pero también es interesante tener claro que debemos aprender nuevas formas de hacer psicoterapia, y esto es desde los encuentros dialógicos, desde los encuentros posibilitadores. También se requiere que el terapeuta tenga un entrenamiento en este tipo de intervenciones. No cualquier persona está preparada para hacer este tipo de intervenciones porque, como decía al principio, uno de los retos que tenemos en este modelo es el cambio de paradigma, y hasta ahora estamos empezando a entender las bondades de estos nuevos pensamientos y estas nuevas comprensiones en torno a las realidades humanas. Por lo tanto, es importante que haya un entrenamiento ético, que haya un entrenamiento que requiere de dedicación y de permanente formación para hacer un proceso que realmente sea ganancioso tanto para los terapeutas como para los participantes del encuentro terapéutico. También hay que tener en cuenta que la diversidad no es amenazante, que las cosas diferentes también hacen parte de la vida, y en este sentido la intervención en la diversidad nos lleva a entender al ser humano desde diferentes miradas y diferentes ópticas. Antes habíamos entendido a la familia como un sistema nuclear compuesto por un padre y una madre y unos hijos, y hoy en día sabemos que las familias inclusive han cambiado. Esto hace que la diversidad nos lleve a pensarnos y a proponernos inclusive retos en la forma como hacemos la intervención, y a cambiar la idea de una familia perfecta con un padre y una madre. Hay familias inclusive donde también existen personas del mismo sexo, personas que adoptan hijos y son del mismo sexo, y esto es hacer una intervención en la diversidad, y los psicólogos tenemos que estar preparados para hacer este tipo de intervenciones y estar a la vanguardia del cambio.
Otro reto para la psicología actualmente es la tecnología al servicio de la terapia. Las personas que están tomando este módulo lo están haciendo de forma virtual y muy seguramente muchas de las preguntas que ustedes tengan serán resueltas también a través de este medio, porque la tecnología hoy nos permite comunicarnos y entender que la terapia debe salir de las cuatro paredes del consultorio y llegar a terrenos mucho más amplios para que sea igualmente posibilitadora. Hoy en día los psicólogos de vanguardia realizan inclusive encuentros terapéuticos a través de las redes sociales y esto debe entenderse también desde una mirada totalmente ética, entendiendo que los mismos principios que rigen la terapia dentro del consultorio rigen los procesos de formación y los procesos de intervención que se realizan a partir de estos recursos tecnológicos que tenemos. ¿Qué lo hace ético? Que se aplique todo el conocimiento en pro del cambio y la mejora del proceso interventivo. Mirando un poco más sobre la teoría sistémica, entendemos que la teoría sistémica de Bertalanffy permite redefinir la forma como se han comprendido los fenómenos humanos y nos da la posibilidad de entender al ser humano desde la interacción. Lo habíamos entendido inicialmente desde la conciencia y luego desde la conducta y ahora hablamos en el terreno de las interacciones humanas y esas interacciones entendidas también desde las pautas relacionales y los procesos dialógicos que se dan entre los seres humanos. Por eso entendemos que no hay realidades acabadas, que construimos la realidad en el encuentro con el otro. Y que esa realidad se construye a partir del lenguaje. El lenguaje es el que crea la realidad, el lenguaje es el que le da el sentido y el significado a las experiencias humanas. También desde la teoría de los sistemas entendemos que el caos y la crisis no es algo negativo. Por el contrario, cuando se presenta una situación de crisis, es una forma como el sistema evoluciona y cambia a mejores o elevados niveles de evolución. Entonces, si nos damos cuenta, el mundo se ordenó a partir del caos. Esto lleva a pensar entonces que el caos ha llevado sobre sus hombros una herencia negativa y es que hemos creído que el caos es algo negativo cuando en realidad es posibilitador de cambio. Entendemos además que la mente es social porque la construimos a partir de la cultura y de la interacción con el contexto. Esta interacción social favorece un constructivismo que lleva a comprender cómo es que entre todos construimos nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar. También la teoría general de los sistemas nos permite entender que hay una relación recíproca entre el sistema y el contexto. Esto es que el sistema afecta a los contextos y el contexto también se ve afectado por el sistema. Como decíamos anteriormente, cuando pensamos en el sistema familiar y en el sistema educativo, los dos se afectan de manera recíproca en su proceso coevolutivo, en su proceso de desarrollo y los elementos que componen estos sistemas, los seres humanos que componen estos sistemas vivos, se autoorganizan y coevolucionan de manera permanente, de tal forma que los dos sistemas son autónomos y a la vez independientes, en una constante interacción complementaria. De otra forma, también entendemos que los sistemas observantes son complementarios. ¿Esto qué significa? Aquí estamos hablando de la teoría de la comunicación y es cómo entendemos que lo que decimos o lo que se dice es dicho por un observador, por una persona que interactúa dentro del sistema y que se involucra dentro del sistema para poder explicarlo, para poder entenderlo y para poder movilizarlo. Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, el sistema educativo y el sistema familiar. Los dos interactúan, los dos se observan y se retroalimentan el uno con el otro y de esa manera también se complementan.
Dentro de la teoría de los sistemas también hay que tener en cuenta que la causalidad ya no es lineal, sino circular, y aquí aparece el principio retroactivo del cual se habló hace un rato, y es que las causas y los efectos se retroalimentan de manera permanente. Una causa genera un efecto y ese efecto a la vez se convierte también en una o en múltiples causas. Cuando pensamos en la familia como sistema, entendemos entonces que la familia se puede entender como un conjunto de elementos donde se comparten características comunes, que la familia como sistema siempre estará en proceso de evolución y que cada uno de estos elementos que está en constante evolución también lo hace en la medida que otros sistemas evolucionan. Por consiguiente, la teoría general de los sistemas de Bertalanffy también se ha considerado como un paradigma de la ciencia moderna, y esto nos ha llevado a comprender la manera como nos hemos desarrollado, evolucionado y realizado la intervención de la familia. Anteriormente se pensaba en una intervención solamente con el individuo. Ahora entendemos que lo que sucede con un individuo está en relación con el sistema al cual él pertenece. Por lo tanto, no podríamos aislar a un individuo para entenderlo como un elemento desligado de un sistema, sino que lo que pasa en ese individuo inclusive nos permite comprender lo que pasa con el sistema. Uno de los elementos fundamentales para comprender el sistema familiar es el genograma. El genograma no debe faltar en ninguna de las intervenciones que realicemos. El genograma nos permite identificar la estructura y las interacciones que hay entre los miembros de un sistema y cómo se construyen las diferentes dinámicas entre los miembros de este sistema. Entonces, la siguiente simbología da cuenta de la manera como mapeamos y organizamos visualmente el gráfico de la familia para poder estructurar las interacciones. En el lado de sus pantallas, en el lado izquierdo superior, aparece un recuadro que es el que indica la figura masculina o el varón. Y al lado derecho aparece un círculo que indica a la figura femenina. Cuando existen orientaciones sexuales diversas, se refiere igualmente con un cuadrado al hombre y con un triángulo volteado hacia la parte inferior. Y la mujer aparece igualmente representada por un círculo y un cuadrado dentro volteado hacia la parte inferior, o sea, invertido. O sea que si queremos representar en una relación de pareja a dos hombres o dos mujeres, los podemos interpretar con los signos que acaban de ver. También es importante que al lado de cada uno de los signos, cuando lo necesitemos, podemos colocar en la parte exterior el año de nacimiento. Y dentro del símbolo, la edad que tiene la persona. Cuando uno de los miembros de la familia o del sistema ha fallecido, se traza con líneas horizontales, con líneas verticales, que esa persona no se encuentra. Y también se puede marcar en la parte superior izquierda o derecha, en este caso, la fecha de fallecimiento. Como ustedes pueden ver, donde se habla de la persona índice, aparece el recuadro, que en este caso nos indica que es un hombre, y adentro un cuadrado más pequeño, o sea, aparece un doble recuadro. Cuando existe una relación de pareja y esta se encuentra vinculada por el matrimonio, como ustedes observan, hay una línea recta que los une, está la fecha en que inició la relación de pareja y arriba se coloca la palabra matrimonio. Cuando hay otras formas
de convivencia, ya sea un amante u otra pareja, sencillamente no se une como en la línea continua que acabamos de ver, sino que sencillamente se marca con una línea discontinua. Los dos siguientes ejemplos muestran una relación de dos mujeres y el siguiente una relación de dos hombres. Hay una relación de dos mujeres y una relación de dos hombres, donde en este hombre, al lado derecho, se marca que hay una relación de un amante. Cuando hay una separación, se puede marcar con una sola línea en diagonal. Cuando hay un divorcio, se puede marcar con dos líneas en diagonal. Cuando viven juntos, pero están divorciados, se marca una línea diferente, pero inclinada hacia el lado derecho. Y cuando las familias tienen relaciones con sistemas amplios, como el colegio, como la iglesia u otros sistemas, pues se marcan en forma, como ustedes lo ven aquí, como un hexágono, y esta forma de hexágono unido, por ejemplo, a este cuadrado que representa un hombre, representaría que este hombre tiene una relación con una institución, sea la empresa, en fin. Cuando hay una relación con un profesional externo a la familia, se marca con un triángulo que se vincula con la figura masculina en este caso. Aquí aparece el orden de los hijos y esto es supremamente importante en el genograma, dado que cuando marcamos el genograma nosotros tenemos que tener claro el papel y la función que juega cada uno de los elementos dentro del sistema. Y el orden del nacimiento de los hijos determina en muchas ocasiones o nos permite ver mejor cuál es la relación que se puede mantener entre el sistema parental y el sistema fraternal. Entonces hay varias formas de marcar a los hijos, como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda se marca el hijo biológico, que es el que se marca aquí en este caso, que tiene 32 años. Cuando el hijo es acogido, o sea que viene de otra familia, puede ser un primo, se marca de forma discontinua, como se observa en la siguiente gráfica. Cuando es un hijo adoptado, en este caso hay una niña, por eso se representa con un círculo. Si ustedes se dan cuenta, hay dos líneas, una continua y otra discontinua. Cuando la familia o la pareja ha tenido un primer hijo y este ha nacido muerto o está muerto, se marca con una X. Si es un aborto espontáneo, se marca con una línea trazada en forma horizontal, dando sensación de interrupción. Cuando es un aborto provocado, se marca con una X y también interrumpido. En caso tal de presentar, por ejemplo, un embarazo de gemelos bivitelinos, se marca igualmente, como ustedes ven, dos líneas que salen de la parte superior, están unidas y bajan para identificar que hacia el lado izquierdo era una niña y hacia el lado derecho un niño. Cuando hay gemelos univitelinos, o sea que son idénticos, se marca igualmente con una línea que sale de la parte superior y se abre en forma de triángulo. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior están unidas estas dos líneas y se marcan como hijos biológicos. Cuando hay un embarazo, el embarazo se representa con un triángulo apuntando hacia la parte superior. En caso tal de que alguno de estos miembros de esta familia presente abuso de alcohol o drogas, como ustedes se pueden dar cuenta en la parte inferior izquierda, se marca con un sombreado oscuro, lo que indica que este hombre, en este caso representado por este cuadrado, vive abuso de alcohol o drogas. Si hay sospecha de abuso, como ustedes pueden ver, no se oscurece el cuadrado, sino que en la mitad de la figura se trazan dos líneas diagonales. Cuando hay ingreso por abuso de alcohol o drogas, se marca, fíjense que una cosa es ingreso por abuso de alcohol o droga, mientras que la anterior era abuso
de alcohol. Entonces aquí podemos mencionar, por ejemplo, el ingreso a una institución. Entonces aquí nos están mostrando el ingreso de una mujer y solamente se ensombrece la mitad del círculo y la otra mitad, 2/3 partes, quedan en blanco. Cuando hay problemas mentales, se pinta como una media luna, colocando ensombrecido el lado izquierdo de la figura. Y cuando hay abuso de alcohol y drogas y problemas físicos y mentales, se sombrea las 2/3 partes de la figura, especialmente hacia el lado izquierdo y la parte inferior. También el genograma da cuenta de cómo interactúan los miembros del sistema familiar. En la parte superior del lado izquierdo se muestra una relación positiva entre dos figuras femeninas. En la siguiente imagen se muestra una relación distante entre las dos figuras femeninas y se marca por una línea discontinua. Cuando hay una relación íntima o cercana, como por ejemplo entre dos hermanos, se unen las dos líneas. Se unen dos líneas, la de la base y la de la mitad. Cuando la relación entre estas dos personas es conflictiva, tiende a presentarse en forma discontinua, pero también en una forma, digamos que ondulada. Cuando la relación es positiva, entonces se marca con una flecha indicando de dónde a dónde se evidencia la relación positiva. En la siguiente figura de la parte inferior izquierda se nota que hay una relación positiva de un hombre a otro hombre. Cuando la relación es distante, se marcan 2 líneas o 3 líneas continuas. Cuando es conflictiva, fíjense que hay una diferencia entre la íntima conflictiva de la parte superior con la conflictiva de la parte del segundo renglón, donde solamente se marca en forma de, decirlo así, como en un triangulito, como triangulitos seguidos. Cuando mostramos una relación fusionada conflictiva, entonces aquí lo que estamos queriendo decir es que es una relación cercana, pero a pesar de ser cercana, es una relación marcada por el conflicto. Igual, todas las relaciones que tienen una característica conflictiva tienden a ser onduladas. Cuando hay ruptura, se muestra igualmente en el siguiente esquema cómo las líneas pierden la continuidad. En relación a la cibernética de segundo orden, se comprende específicamente que la cibernética permite comprender cómo se comunican los elementos de un sistema, cómo se establecen las redes dialógicas entre los miembros del sistema. El concepto de la cibernética permite entender que esta manera de comunicación es la forma como los sistemas mantienen sus niveles de homeostasis. También este tipo de concepto como la cibernética nos permite comprender cómo se corrigen las desviaciones del sistema y se mantienen los sistemas estables. Entendiendo cuál es el papel que tiene la cibernética desde el enfoque sistémico, podríamos comprender que desde la propuesta de Wiener, lo que la cibernética le aporta a la psicoterapia es el papel del lenguaje, el valor de la comunicación, entendiendo que la comunicación tiene un sentido y un significado a partir del cual se construye la realidad. De igual manera, la cibernética hablaría de la forma como se postura el observador o el terapeuta dentro del proceso terapéutico. En una cibernética de primer orden o en una cibernética desde el positivismo, entenderíamos igualmente que en una primera cibernética el terapeuta se postura desde una mirada distante del sistema, es él el que opina y se pone en el papel de experto. Sin embargo, con la emergencia de la cibernética de segundo orden, se comprende que tanto el sistema consultante como el sistema terapéutico entran en un estado de acoplamiento, lo cual le permite a estos dos sistemas elaborar nuevas realidades a partir de tener un terapeuta que observa, construye y analiza
si es que cabe la palabra analizar, reflexiona con el sistema consultante. Así pues, que todo aquello que se dice es dicho por un observador, pero también es construido dentro de una interacción en el ambiente terapéutico, en el espacio terapéutico. La comprensión de una cibernética de segundo orden se vuelve entonces posibilitadora en el proceso interventivo, dado que el terapeuta no toma un papel de experto, sino que comprende que la realidad es construida tanto con su consultante como con él mismo. Ya no, el terapeuta no direccionará la terapia hacia aquello que él considera conveniente, sino aquello que el sistema como tal construye. Por lo tanto, la cibernética permite una metamirada del proceso terapéutico para redefinir el problema de intervención o el fenómeno de intervención y entre los participantes de la terapia generar nuevas comprensiones, favorecer nuevos diálogos y posibilitar procesos de cambio que permitan al sistema una mayor movilización. Entendiendo así entonces que la cibernética hace parte de los procesos comunicativos o de las reglas de comunicación, cómo se relacionan los elementos que componen un sistema. Esta propuesta de la cibernética de segundo orden nace de la teoría de von Foster y básicamente lo que nos quiere dejar es que la inclusión del observador es supremamente importante en la construcción de la realidad que se observa. Por lo tanto, esta cibernética de segundo orden ha sido llamada la cibernética de los sistemas observantes. Muchas gracias por el tiempo que ustedes han compartido con nosotros para la construcción de este conocimiento. Esperamos desde efectivamente que este proceso haya sido enriquecedor para todos. Muchas gracias.